Hola, mi nombre es Rosemary Sánchez. Hoy les voy a hablar de la formación de rocas. Es un tema muy interesante que en algún momento fue muy impactante en mi vida. Les voy a contar un relato de millones de años a la larga de la historia de la formación de las rocas en la Tierra. Los minerales son los componentes básicos no solo de nuestro planeta, sino también del resto de planetas y asteroides que se encuentran en el universo. Pero, ¿qué es un mineral? Podemos definir que un mineral es como un elemento o compuesto químico que tiene una estructura cristalina y que se ha formado como resultado de procesos naturales. Los minerales se agregan unos a otros para generar los cuerpos sólidos que nosotros conocemos como rocas. Los minerales que forman las rocas pueden ser diferentes, aunque algunas rocas tienen solo minerales de un mismo tipo. Entonces podemos encontrar una gran variedad de rocas muy diferentes entre ellas. Esto en función de qué procesos geológicos han intervenido en su formación. Pero para esto podemos agruparlas de alguna forma en términos generales, en que la mayoría de las rocas están incluidas en tres grandes categorías. Por una parte, las rocas sedimentarias que se forman en la superficie terrestre. Por otra parte, las generadas en el interior de la Tierra, que son las rocas ígneas, formadas al enfriarse en un magma. Y por último, las rocas metamórficas, que son el resultado de la transformación de cualquier otro tipo de roca. Pero para comprender cómo las rocas pueden moverse y transformarse unas en otras, tenemos que considerar la estructura de la parte más externa del planeta, es decir, la litosfera, formada por la corteza terrestre y la parte superior del manto terrestre. El ciclo de la roca se constituye mediante una serie circular que puede comenzar con las rocas ya preexistentes, ya sean sedimentarias, ígneas o metamórficas, que se encuentran en contacto con la atmósfera terrestre y también los agentes geológicos que vienen a ser la lluvia o el viento, que desmenuzan y disgregan las rocas de la superficie y las convierten en sedimentos. En primer lugar tenemos a las rocas sedimentarias, que se forman en la superficie de la corteza terrestre, y en esta se pueden incluir tres tipos: detríticas, químicas y orgánicas. Las rocas sedimentarias detríticas se forman a partir de procesos de erosión, transporte y sedimentación de granos de minerales, o también de rocas llamados clastos, que viajan desde las áreas fuentes, generalmente más elevadas, hasta las cuencas de sedimentación que se encuentran a una menor altitud. Este proceso se realiza por la acción del aire o el hielo, o también más comúnmente por el agua, que siempre va apoyado por la fuerza de la gravedad. Entonces podemos decir que el agua es el agente más importante para formar estas rocas. Eh, Luego tenemos a las rocas sedimentarias químicas, que se llaman así no porque sean formadas en un laboratorio, sino que estas se forman a partir de la precipitación de ciertos componentes químicos que están disueltos en el agua. Entonces, por tanto, a diferencia de las rocas detríticas, las partículas que constituyen una roca sedimentaria química se forman en el mismo sitio donde se forma la roca, es decir, de sedimentos, y las más abundantes de estas son las calizas, que se generan a partir del carbonato cálcico que se encuentra disuelto en el agua. Y cuando la roca es muy oscura, esta está formada principalmente por calcita, aunque los cristales son tan pequeños que a veces nosotros a simple vista no lo podemos observar. Y el color de roca no es debido al tamaño de los cristales, sino que a que tiene una cierta cantidad de materia orgánica en su interior. Y, y bueno, luego tenemos a las rocas orgánicas, que son aquellas rocas sedimentarias que han sido formadas con restos de seres vivos
y las más comunes de estas son el carbón, el coral y también el petróleo. Hasta aquí hemos visto los distintos tipos de rocas sedimentarias. En segundo lugar tenemos a las rocas metamórficas, que se forman igual que las sedimentarias mediante la transformación conocida como metamorfismo de una roca persistente que puede ser ígnea, sedimentaria, metamórfica. El metamorfismo conduce hacia importantes cambios de la roca original, tanto mineralógicos como textuales, derivados de la variación de la presión y también la temperatura. Entonces la roca metamórfica final va a depender por una parte de las condiciones de presión y de la temperatura y por la otra parte del tipo de roca original. Lo que esto implica la existencia de una gran variedad de tipos de rocas metamórficas que en términos generales las rocas metamórficas se dividen en dos grupos en función del tipo de proceso que han sufrido, es decir, el tipo de metamorfismo que puede ser regional o de contacto. Pero, ¿qué es el metamorfismo regional? Se denomina así porque afecta a grandes sectores de la corteza terrestre. Este es un proceso en el que actúan tanto la temperatura como la presión durante largos periodos de tiempo en grandes áreas de la corteza terrestre con gran actividad tectónica. Luego tenemos al metamorfismo de contacto, que se produce como resultado del aumento de temperatura en las rocas. Y esto se produce en zonas en las que un material generalmente magmático entra en contacto con las rocas encajantes que están frías. Y en tercer lugar y último están las rocas ígneas, que se forman a partir de la solidificación o cristalización de magmas. La composición química del magma y la forma en que viaja por la corteza terrestre junto con la velocidad de enfriamiento vienen a determinar la composición y las características finales de esta roca. En estas características están incluidas el tamaño de grano, la forma de los cristales y el contenido de minerales. Y por tanto el color dentro de las rocas ígneas. Podemos diferenciar dos grandes grupos de rocas plutónicas y volcánicas. Entonces, en estos dos grupos que están formados, en las plutónicas, cuando la placa litosférica que está por debajo del continente alcanza una cierta temperatura, comienza a fundir y se genera un magma que asciende entre las rocas que forman la placa litosférica continental. Y entonces durante este ascenso el magma funde parte del material continental incorporándolo en su interior, y a medida que este va subiendo el magma se va enfriando y luego hasta que adquiere una textura tan viscosa que le impide ascender más, y es ahí donde se emplaza a una determinada profundidad, generándose así una roca plutónica como el granito. Y dado que la temperatura desciende lentamente, los cristales que se forman al enfriarse, el magma adquiere un tamaño considerable. Luego tenemos a las rocas volcánicas, que son un tipo de roca formada cuando el magma se enfría. Este enfriamiento rápido provoca que en la roca se formen cristales pequeños y este es lo que le da un aspecto similar al del cristal. Entonces podemos decir que las rocas ígneas se dividen en dos grandes grupos: las plutónicas representadas por los granitos y las volcánicas que los representan los basaltos. Entonces, estudiarlas a nosotros nos proporciona valiosa información sobre la estructura terrestre, así como su variación a lo largo de los años, ya que vivimos en un planeta rocoso
Por lo tanto, es vital para nosotros comprender la historia escrita en las rocas, no solo por su valor a nivel de geocientífico, sino que también para construir bases firmes hoy en día en nuestra civilización. Gracias.